Bendiciones, mis amados. Sean ustedes realmente bienvenidos una vez más. Agradecido de todos ustedes. Feliz año a todos. De verdad reciban ustedes un gran fuerte abrazo, una gran bendición en plenitud de estar comenzando un nuevo periodo, una nueva temporada que nos va a preparar para las grandes cosas también que tiene el Señor. No sin antes hacerles las observaciones que es un momento de lucha, un momento de trabajo, de esfuerzo, de organización, de restablecimiento de nuestras vidas, de reorganización y de cambios fundamentales que tenemos que experimentar en nuestras vidas. Si alguno ha querido regresar a lo que era en el pasado, olvídese de eso porque no va a llegar ese momento, sino por el contrario, Dios les va a demandar un cambio tremendo, fundamental en todo lo que es su vida y en todo lo que realmente quiere el Señor que la iglesia haga. Así que prepárese, pues allí donde está, usted convoque al resto de la familia, dígale ahora que está justamente pasando este día allí de inicio de año con usted, todos los que están allí, invítelos a compartir esta palabra que yo le aseguro le va a hacer de mucho bien, le va a enseñar. Comparta el mensaje también con aquellos que crea usted que lo necesitan. No se quede con ellos. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase e invite a los demás también a suscribirse y a recibir también estos mensajes. Si tiene alguna observación que hacernos, también lo puede hacer allí mismo donde está escuchando, donde está recibiendo este mensaje. Si tiene necesidad de oración, no tiene que hacer muchas cosas, sino simple y llanamente pedirlo. Allí mismo también donde está lo puede pedir. Puede hacernos la observación del mensaje si le ha bendecido, si le ha edificado. También podemos recibir de usted toda la observación que usted necesita. Los que están fuera del país, feliz años también para ellos. Agradecidos también por su apoyo, por compartir también este mensaje, pidiéndole siempre al Señor que los bendiga en sobreabundancia en todas las cosas y que todo lo que emprendan de verdad les vaya muy bien, que los guarde, que les dé salud, que no se aparten nunca de la presencia del Señor, del Espíritu Santo que está con ellos, que seamos obedientes a todas las cosas del Señor. Ahora que vamos a iniciar, pues, o estamos iniciando ya este nuevo periodo, preparados para escuchar atentamente la palabra de Dios y ser obedientes en todo lo que Él quiera que nosotros hagamos, porque es fundamental que nosotros podamos hacer tal cosa, porque de eso va a depender pues la mayor satisfacción que nos pueda dar nuestra existencia y el ser miembro de la iglesia de Cristo en donde quiera que nosotros estemos. Así pues, convocados todos como está, con sus miembros de la familia allí unidos, esta es la primera oración que va a tener que hacer en este año. Tómese allí de la mano, póstrese, siéntese como usted quiera, pero vamos a pedirle al Señor que sea Él ministrándonos desde ahora y para siempre. Padre, yo te bendigo y te doy gracias una vez más, porque respiro y sé que tú estás ahí. Miro a mi alrededor y miro todas las cosas y sé que tu mano estaba allí. Y veo lo que ha acontecido en toda mi vida y en todo lo que sé también que va a acontecer y sé que tu palabra realmente se ha cumplido. No hay nada, Señor, que esté a mi alrededor que no venga de ti. Tú eres Rey, tú eres Dios y no hay otro. Y siempre reconoceré, Señor, que estás sentado en el trono. Y lo que tú decidiste hacer en los cielos, eso es lo que se va a hacer aquí en la tierra. Así que yo te ruego, pues, enséñame a andar en tu camino a fin de no andar fuera de tu voluntad, sino que sea la tuya, Señor, tu propósito, el que se cumpla sobre esta tierra. Porque mira hasta ahora, hasta dónde hemos llegado. Y no quiero, Señor, comportarme como el pueblo de Israel en el tiempo de los profetas, en el cual, Señor, vivían de dolor en dolor para aprender solo que lo que tú le habías dicho era lo que teníamos que hacer. Hágase pues tu voluntad en nosotros y no nos cause a nosotros dolor. Y si hemos de padecer, sirva a ellos simple y llanamente para fortalecernos en todas las cosas que hemos de hacer y tener lo que tú realmente dijiste que nosotros podíamos tener. Que no falte, Señor, desde ahora y para siempre, el alimento en la casa, el pan diario de cada día que esté allí disponible y que desde los más pequeños hasta los más ancianos sean saciados, como dijiste tú, profetizó el profeta Joel, cuando dijo, Señor, que ciertamente
vendría tu Santo Espíritu y que los lagares serían llenos de mosto y que los graneros serían llenos de trigo y que tu pueblo comería y se saciaría y nunca más sería tu pueblo avergonzado, y que después de eso tú ibas a derramar, Señor, el Espíritu Santo sobre toda carne, por lo cual los ancianos verán sueños, los pequeños, los jóvenes profetizarán. Así nosotros sabremos, Señor, que también vino tu Santo Espíritu sobre todo lo que nos diste. En eso tenemos la certeza, Señor, de que no nos va a faltar, de que no nos va a saciar. Pero haznos también entender, como yo lo he entendido hasta ahora, tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes, tenemos que ir y hacer las cosas. Si hay que sembrar, tenemos que sembrar. Si hay que trabajar, tenemos que trabajar. Si hay que luchar, hay que luchar. Si hay que mediar, hay que mediar. Y si hay que estar en paz, hay que estar en paz. Así pues, que lo entendamos todos nosotros, Señor, porque de lo contrario, ¿cómo iremos a ti a pedirte perdón? ¿Cómo nosotros entonces podemos presentarnos delante de ti si constantemente estamos cometiendo los mismos errores? Entiendo, Señor, que no es el deber ser cometer errores nuevos, pero prefiero que sean los nuevos y no los viejos que constantemente ya me ha señalado que debo ser quitado de ellos y que me debo apartar de eso. Porque de lo contrario, Señor, ¿cómo también sabré que a alguien merece un perdón? ¿Cómo podré discernir cuando me ofenden y yo debo estar en paz? ¿Cómo podrá estar mi corazón tranquilo y en paz si yo no sé discernir de lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo podré, Señor, estar en la santidad, guardar tu palabra y obedecerla si no me acerco a ti? Haz pues posible, Señor, que siendo yo perdonado verdaderamente pueda entrar confiadamente a tu presencia y de aquí en adelante sean abiertas las puertas, Señor, que tú tienes dispuestas para esta nueva temporada. Una temporada en la cual deseamos, Señor, ser revestidos nuevamente del Espíritu Santo para hacer las cosas como tú dices, bajo la ordenación de tu Santo Espíritu, mi Señor Jesús, que así como tú, mi Señor Jesucristo, caminaste sobre esta tierra, obedeciendo en todo momento la palabra de Dios y estando en comunión constante, pues leo mi Biblia y no veo en ningún momento que tú te hayas apartado de esa palabra, sino que constantemente dice allí que tú fuiste y oraste al Padre antes de hacer cualquier cosa, antes de ir a dormir y aún cuando te levantabas bien de mañana, bien temprano, tu oración estaba allí para comunicarse con el Padre, recibías la presencia del Espíritu y así tenías la revelación de lo que el Padre quería que se hiciese. Así pues yo te ruego que sea para con nosotros, que nunca falte, Señor, que siempre esté allí la comunión con el Espíritu y nosotros no sintamos la pesadez al leer tu palabra o cuando vamos a orar que no se vuelva una rutina, que esto sagrado, que esto santo que tenemos no se vuelva común. Te lo ruego, Señor, pon en nosotros la pasión, pon en nosotros el deseo de ir, porque alguno vendrá a ti buscando la sanidad, buscando la prosperidad, buscando la paz, buscando el establecerse como hijo tuyo, Señor. Y a veces no la encontramos simple y llanamente porque no hemos entendido de tu palabra. Así pues, abre el entendimiento, porque en este primer periodo que vamos a comenzar, Señor, nosotros necesitamos de tu guía y de tu santa presencia. Que tu iglesia se pueda levantar verdaderamente como la estableciste desde el principio. Que las tinieblas no puedan prevalecer contra ella, que no sea solamente un dicho en nuestra boca, sino un obrar de tu iglesia en la santidad y en la obediencia del Espíritu, y que dispuestos, espada en mano, vayamos contra el enemigo y sepamos que vamos a tener la victoria, pero iremos a la lucha, iremos a la batalla, confiados, Señor, que tú vas con nosotros, porque te ruego, Señor, como lo hizo Moisés en aquel momento, si tú no vas con nosotros, no nos lleves, Señor. Mira que tú has puesto en nosotros este sentir de levantar una obra que comienza con escuelas hasta llegar a una universidad. Y estamos aún, Señor, luchando por este templo que hemos pronto de estar nosotros acondicionados y prestándote allí todo el servicio y toda la disposición para que todos aquellos que busquen de ti puedan estar cómodamente allí. Nos ha costado, Señor, pero ciertamente sabemos que pronto, ya cerca, está esa victoria y nosotros pues tendremos respuesta de ti en todas las demás cosas. No queremos entonces planearlo a nuestro parecer, queremos hacerlo según el Espíritu. Ayúdanos pues, Señor, porque necesitamos levantar esta obra y hoy más que nunca necesitamos de tu justicia. Ayuda a este pueblo a fortalecer y a crecer, a madurar y a entender
que somos nosotros los que debemos generar el cambio, que hoy la situación que amerita de nuestra participación en el país requiere, Señor, de un mayor ímpetu, de una mayor disposición y de pasión por verdaderamente ser libre, y que sean los que tienen justicia de Dios los que estén gobernando sobre este país. Te ruego pues, conociendo yo la palabra, Señor, que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando los insensatos, el impío es el que gobierna, el pueblo padece. Así que haznos entender a nosotros qué es lo que debemos hacer para que puedan llegar realmente los justos y salir de todas estas cosas, más que pandemia que hoy nos ataca, más que lo que hoy está sobre nosotros, sea pues entonces la sensatez y la justicia y el entendimiento el que prevalezca para que quitemos todas estas cosas que hay sobre esta tierra y sobre este mundo. Haz de este mundo, Señor, más tuyo, aunque sé que, como está escrito, en los últimos tiempos estará la apostasía y estará una cantidad de cosas que no deseamos, pero Señor, yo sé que con tu santa presencia lo vamos a lograr. En el nombre de Jesús quiero agradecerte de antemano, Señor, todo lo que vas a hacer, todo lo que estarás obrando en nosotros, en cada uno de nosotros, por el entendimiento, por la sabiduría, por la ciencia, por los descubrimientos que hemos de hacer durante este año y que servirán para evidenciar tu poder y tu gloria, la cual te entregamos. Te damos gloria, te damos honra, te damos, Señor, la adoración y la alabanza, porque tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos, y eso no cambiará. Y cuando decimos los siglos de los siglos, es porque hasta el último momento, aún estando en tu presencia, tuya será la gloria y tuyo será el poder, mas tuya también será la adoración. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Allí mismo donde está, levante su mano y repita conmigo: al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Tuvimos un año, el que acaba de terminar, con un resumen, con un panorama que al parecer de los hombres es muy negativo. Un 2020, un 2020 que se congeló en el tiempo. Nos guardó en la casa, nos mantuvo no solamente a nosotros fuera de las actividades comunes y normales que estamos acostumbrados a hacer, sino que el mundo también fue congelado allí. Las economías fueron afectadas a nivel mundial y comenzaron a acontecer cosas que nos permitieron a nosotros entender la fragilidad de la vida del ser humano. Las fronteras fueron vulneradas, fueron traspasadas por un virus al que no se le invitó a hacer nada. Mucha gente murió y el dominio que hoy se establece sobre el mundo por algunos grupos se logró a causa de un tipo de arma que no necesitaba precisamente dispararle al frente a las personas, sino soltarlo y acabar con una cantidad de personas. Y quien tuviese realmente el control de tales cosas era el que se establecía en la supremacía. El calor efusivo de nuestro compartir y de un abrazo que siempre nos caracterizó, sobre todo a nosotros los latinos, de compartir de esa manera, se esfumó. Y aquello que luego nos acercaba se convirtió en el peor enemigo. El beso que significaba la amistad y el acercamiento quizás por amor, vino a ser un arma letal para aquellos que de alguna forma fueron contaminados con todo este virus. Un virus se coronó y como tal lo aceptó todo el mundo cuando dijeron que lo llamaron coronavirus, quizás por su forma. Lo cierto es que él se coronó sobre la faz de la tierra porque todo el mundo fue impactado por esto. Trajimos unas consecuencias netamente negativas. El pueblo se volvió hacia un estilo de vida que no conocía, tuvo que cambiar y llegamos a pensar que Dios fallaba allí. Cuando
algunos de nuestros familiares fallecieron a causa del virus y de lo que estaba ocurriendo. Muchos inclusive de los que estaban en la iglesia o de los que conocen de Cristo, como a mí me consta de una persona, vino y dijo que Dios se había olvidado de ellos, que Dios no estaba en todo esto y que había sido Satanás quizás todo eso, pero que Dios había permitido tal cosa por lo cual no volvería nunca más a la iglesia, así se abrieran o no, porque Dios le había quitado a dos personas que eran muy queridas por ellos y que él estaba confiado en que Dios le iba a responder. Cometimos el grave error que hasta ahora lo sigue cometiendo la iglesia, de pensar que porque algunos nos llamaron, como suelen ver algunos en el canal cristiano, que cada cierto tiempo los invitan periódicamente a hacer ellos un pacto. Y la gente creyó que porque estaba la pandemia y todo esto y ellos habían hecho un pacto, el virus no lo iba a alcanzar, o la enfermedad o la circunstancia de lo que estaba allí ocurriendo o aconteciendo en todo el mundo no les iba a afectar. Porque cometemos el gran error, señores, de querer nosotros imponerle condiciones a Dios, creyendo que como algunos manipulan desde un púlpito e invitan a la gente a hacer ciertas cosas que no son nada bíblicas, vinieron e hicieron un pacto, dieron su ofrenda y dijeron que habían hecho un pacto. Y aún le aseguran a hombres de Dios que como ellos hicieron un pacto, Dios tenía el compromiso y la obligación de responder. Pero como Dios no respondió, ellos se alejaron de Dios y terminaron pensando que Dios era malo. El Dios que conocieron como el Dios bueno ya no era bueno, sino que ahora era un Dios malo. Pues déjame decirte lo siguiente, nosotros lo he dicho hasta la saciedad y lo seguiré repitiendo, no estamos en capacidad de hacer un pacto con Dios. Dios hace pacto con nosotros. Pero a veces nosotros tenemos la intuición, llevados quizás por hombres que dicen ser de Dios y que predican supuestamente la palabra de Dios, que invitan a las personas a hacer pacto. Entonces aquellas personas vienen, hacen un contrato unilateral, porque Dios no firmó ese contrato. Tú nunca tuviste una respuesta de eso. Pero te indicaron, te dijeron, te manejaron, te manipularon que hiciste un pacto con Dios y como consecuencia de eso le exiges a Dios lo que tú en ese momento pactaste. Pero Dios no estaba allí en ese contrato, Dios no hizo ese pacto, porque hasta donde sé, nosotros no estamos en condiciones de hacerle pacto con Dios. Esto es lo que nosotros nos lleva a apartarnos del Señor y no hacer las cosas que nosotros debemos realmente hacer. Así que toda esta pandemia que hemos vivido hoy ha evidenciado justamente la poca fe también que tiene un pueblo y que se niega netamente a cambiar. Pues Dios causó algo que muchos no se han dado cuenta. Forzó el cambio global de nosotros. Lo que nosotros nos habíamos negado a hacer, Dios nos forzó a hacerlo. Y Dios permitió, y siempre dije, cuando comenzó esta pandemia, recuerdo que lo primero que prediqué era que Dios estaba al control. Todo eso estaba bajo control de Dios. Y Dios sabe perfectamente qué cosa era lo que estaba haciendo. Y a veces nos va a sacudir a nosotros para hacernos volver, para hacernos entender, para hacernos o darnos a conocer lo que realmente el pueblo tiene que hacer. Hoy vamos a comenzar o está comenzando un nuevo periodo. Ya a esta hora no sé lo que usted habrá hecho, pero lo más seguro es que se haya levantado tarde y dentro de todo es un día feriado y usted comenzó haciendo este nuevo periodo en este primer día, como se llama este mensaje, el primer día, lo mismo que había hecho o que ha hecho durante todos estos años de vida que usted tiene. Y no he entendido que acabo de hablar de ese cambio global que ha producido el Señor y que seguirá produciendo porque todavía seguimos bajo una amenaza. Porque ya empezaron a cambiar, que ahora hay una cepa nueva, que ahora vienen todas estas cosas, cada vez con más miedo sobre la gente. No ha terminado todavía el periodo en el cual hace presencia lo que se conoció como ese coronavirus. Ahora tiene una variante y ya nosotros estamos hablando de una vacuna que aparentemente no sabemos si va a servir o no va a servir. Porque tenemos algo nuevo.
Entonces, es posible que usted se encuentre hoy, en este primer día, haciendo lo que tiene por costumbre o ha hecho en costumbre todos los años anteriores. Si usted se levanta en esta nueva temporada o pretende entrar en esta nueva temporada haciendo lo mismo que hacía anteriormente, tendrá entonces el mismo resultado. Y lo único que va a hacer es que aquella circunstancia que estableció el Señor para que nosotros pudiésemos cambiar, te golpee más fuerte, te impacte más aún, porque no has entendido o no hemos entendido los cambios que tenemos que experimentar. Sobre todo es el volvernos a Dios, el volvernos a Cristo, el buscar del Señor, el buscar una orientación que es completamente ajena a los hombres, porque vemos la manipulación de los hombres en todo esto y nos lleva a nosotros entonces a caer en manos de los hombres o a ser esclavos de aquel sistema que se estableció como tal. En ese aspecto quiero invitarte hoy a que cambies las cosas como las vienes haciendo, a que inicie, que si posiblemente a causa de la adversidad y de todo lo que se planteó el año pasado, no te sentaste a planear, no planificaste nada, no promoviste nada, creíste y te arrastró todo lo que estaba aconteciendo y no pensaste en ningún momento que podía salir adelante o que el tiempo iba a seguir y que solamente había que hacer los ajustes y los cambios necesarios para poder entonces seguir. Así que yo te invito hoy a que reflexionemos un poco acerca de este primer día y cómo lo comenzamos. Porque si regresamos a hacer lo mismo, vamos a tener nuevamente una confrontación directa con el Señor. Mi Biblia dice que habiendo establecido el Señor lo que iba a hacer y lo que iba a acontecer, habiendo hablado de su resurrección, viene y ejerce un ministerio que está aquí por 3 años. En 3 años Jesús cumplió todo lo que iba a hacer y no se detuvo en ningún momento. Inclusive estaba allí establecida la resurrección que debía tener. Pero nadie creía eso. Creían a los profetas o siguen creyendo inclusive a los profetas de lo que está escrito, pero no creían lo que los profetas habían escrito acerca del que estaba allí compartiendo con él. Al respecto, Jesús muere, es crucificado. Y habiendo sido crucificado, viene a representar el pasado, la temporada que terminaba, un tiempo que terminaba. Iba a comenzar un nuevo tiempo, pero la gente no se percataba, no se daba cuenta. Así que Jesús lo llevan a la cruz, es crucificado, bajado de la cruz. El segundo día es sepultado en una cueva y el tercer día, dice mi Biblia, un día sábado fue sepultado. Tuvo sepultado Jesús. Y el día domingo, esa es la razón por la cual se cambia ese primer día, es la resurrección de Jesucristo. Dice mi Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 1 al 7, está allí, dice mi Biblia, que María Magdalena, junto con otras mujeres, vinieron al sepulcro. Y vinieron a traer hierbas aromáticas, óleos y todas estas cosas. Porque era costumbre que ellos venían, escuche lo que le estoy diciendo, era costumbre que cuando alguien moría, los familiares venían durante los siguientes días a colocar allí ungüentos, esencia y todas aquellas cosas que mediatizaran el olor que luego al descomponerse el cuerpo se iba a expedir de allí, de esa tumba, de esa cueva donde estaban ellos, donde habían enterrado a esa persona. Esa es la razón por la cual luego quedó la costumbre acá de llevarle flores a los muertos. Usted no le lleva flores porque a usted le agrada. Usted no sabe ni siquiera, o no sabemos, yo me incluyo dentro de eso. La gente tomó la costumbre de ir a llevar las flores para que el olor que se expedía de las tumbas fuese mediatizado por el olor que generaban las flores. Y asimismo estas mujeres de costumbre fueron allí a hacerlo con Jesús. Y nosotros pasamos por alto porque nos vemos acá en el momento de lo que ocurre, que cuando aquellas mujeres llegan allí se sorprenden porque encuentran la tumba, la piedra que
que estaba a la puerta, a la entrada de la cueva donde estaba Jesús, el cuerpo de Jesús, estaba removida, la habían quitado. Y el cuerpo de Jesús no estaba. Esto es lo que quiero que entendamos nosotros. El cuerpo de Jesús no estaba. Y entonces aquellas mujeres se asombraron. Dice mi Biblia que se asombraron y entraron allí. Y de repente fueron impactadas y tuvieron miedo al ver a dos ángeles resplandecientes que estaban allí. Y les preguntaron a ellas. Se postraron allí ellas cuando los vieron y les preguntaron: ¿por qué buscáis al que vive? Le preguntaron. Observe, primer día, vea lo que, entienda lo que lo que ha querido el Señor que comprendamos nosotros hoy. Primer día, y le pregunta: ¿por qué buscáis al que vive? No está aquí, le dice. Ha resucitado, como había dicho. Ellas tuvieron miedo y ellos le dijeron: acordaos, vea el versículo 6 y el versículo 7. Acordaos de las palabras que os habló, que era necesario que él fuese entregado en manos de pecadores y que al tercer día iba a resucitar. Acuérdate de eso. Lo que prometió Jesús estaba allí. Pero ¿qué estaban haciendo estas mujeres? Estaban allí haciendo lo que de costumbre tenían por hacer. Y tienen una confrontación y una evidencia de los ángeles hablándoles y diciéndoles: ¿por qué buscas a Jesús en esta condición de costumbre si Él te dijo que iba a acontecer algo nuevo? Él te dijo que iba a resucitar. Dice mi Biblia que entonces fue cuando las mujeres se acordaron de lo que Jesús le había dicho. Y entonces se alegraron, le dieron validez a eso. Yo quiero que hoy te alegres en este día. Sobre todo cuando sabes que no puedes seguir haciendo lo que de costumbre hacía. Es el primer día feriado, y nosotros vamos a seguir haciendo la vida, o vamos a llevar el periodo que viene tal cual como lo hacíamos anteriormente. Porque estamos tan acostumbrados que creemos que no hay cambios. Y esto es lo que tenemos que experimentar. El cambio que es necesario hacer. El cambio en el que nosotros tenemos que vivir. El cambio en lo que hemos planificado para nosotros llevarlo a cabo. Yo no sé si te sentaste, si planeaste qué era lo que ibas a hacer. O posiblemente te estás preguntando allí: ¿pero en qué momento? ¿Cuándo? Si la pandemia me agarró de forma tal que no pude hacer nada. Si no hiciste nada, todavía hay tiempo para ver entonces qué cosa es lo que tienes que hacer. Cómo te tienes que levantar, cómo tienes que seguir adelante, cómo tienes que entender esta salvación que nos ha dado el Señor. Porque no nos ha salvado simple y llanamente para permanecer igual en el pecado que conocemos y en la forma y el estilo de vida que hasta ahora hemos llevado, sino que tenemos que cambiarlo. Por eso el mundo y todos aquellos que quieren dominar hacen con nosotros lo que mejor les parece. Nos imponen condiciones que tú no quieres tener, que tú sabes que no son las correctas, pero tienes que obedecerlas, porque de lo contrario tu vida inclusive está en riesgo. Mas Dios no quiere que sea así. Mas prefiero ser obediente a Dios antes que estar obedeciendo cosas de hombres que tú sabes que no van acorde a lo que dice Dios. Como estas mujeres pretendemos nosotros estar ese primer día haciendo lo mismo. Y si comienzas hoy haciendo lo mismo que hacías anteriormente, tendrás pues al final el mismo resultado que tuviste el año pasado. Nosotros debemos saber qué cosa es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, por qué tenemos que luchar, qué es lo que debo planear, qué debo cambiar, qué entendí que no me dio resultado en aquel momento y ahora debe ser aplicado. Estas cosas tienen que variar, tienen que cambiar y tienen que evidenciar que me he vuelto a Dios. Pero a veces tuvimos el momento para disponernos y parece que
nos desinhibimos por completo y vimos el derroche de aquellas cosas que llevábamos por dentro y que de alguna manera no podíamos evidenciar sino hasta ahora, cuando nos dieron la oportunidad. Debemos estar claros en las cosas que nosotros queremos hacer. Tú no puedes dejar de actuar y de hacer aquello que sabes y te toca que debes hacer. Tampoco se puede desplazar al Señor para ir a hacer lo que creemos nosotros que tenemos que hacer. Debemos estar claros nosotros en esto. Por eso, si este es el primer día, tú no puedes dejar para mañana el comenzar el cambio, a experimentar aquellas cosas que sabes que tienes que hacer, emprender en aquellos que sabes que tienes que aprender, o al menos sentarte, ponerte ahí a reflexionar, a meditar y a buscar de la presencia de Dios para que sea el Espíritu el que te guíe a donde tienes que ir. Jesús se lo dejó claro y por eso los ángeles le recordaban a estas mujeres: ¿por qué buscas entre los muertos? ¿Por qué buscas en el pasado? ¿Por qué buscas en aquello? ¿Cuánta palabra usted ha recibido o estuvo recibiendo durante este año que se congeló 2020? Y no solo ese año 2020, sino todos los años anteriores, en el cual usted en algún momento debió haber recibido acá una palabra que le impactó y que le puso en evidencia a usted los pecados y todas aquellas cosas que estaban erradas. Usted tomó conciencia de eso y posiblemente vino acá a este altar, vino a que le impusieran las manos, a que oraran por usted, y usted arrepentido, hasta lágrimas quizás derramó en ese momento al verse confrontado con lo que estaba evidenciando. Porque quiero aclararle algo: a la iglesia se viene justamente para nosotros ser restaurados. La iglesia no resuelve los problemas a la gente. En la iglesia se tiene la orientación cómo tú vas a salir de los problemas que tienes. No somos culpables de ese tipo de cosas, pero nosotros somos los que tenemos que buscar toda esa situación, toda la solución a las cosas que están ocurriendo. Entonces, si nosotros estamos allí y sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que empezar a luchar. ¿Para cuándo vas a dejar entonces esto? ¿Para cuándo tienes que iniciar? Es más, debiste haber planificado antes para que supieras exactamente qué cosa es lo que vas a comenzar a hacer ahora. Y es que a veces no entiendo por qué, si sabemos que hemos sido confrontados con la palabra, nosotros no fuimos e hicimos lo que la palabra en ese momento nos evidenció en nosotros que debíamos cambiar. Posiblemente el día que te sentiste allí confrontado, supiste: oye, eso es conmigo, eso es para mí, esto es lo que yo tengo que cambiar. Saliste el domingo, quizás de aquí, o el día viernes, cuando teníamos los servicios acá presenciales, y saliste convencido de que eso tenía que cambiar. Pero no lo hiciste el primer día, no lo hiciste el día lunes. Y el día martes ya el convencimiento que tenías el día domingo se estaba borrando. Y ya nuevamente acomodado en la condición de vida que llevaba, no hiciste nada por cambiarlo. Por eso llamo la atención de que es el primer día y tienes que comenzar con los cambios que realmente se tienen que experimentar. No podemos seguir de la misma manera. No puedes seguir sentado, no puedes seguir dormido, no puedes seguir esperando, no puedes seguir allí haciendo lo que normalmente venías haciendo. Tienes que hacer algo diferente. Y es que nosotros tenemos la idea de procrastinar, de dejar para más tarde, de dejar para mañana. Y esto no es que simple y llanamente sea de nosotros, hasta los grandes lo dejan. Porque mi Biblia dice en el libro de Éxodo que en el momento en que Moisés está frente a Faraón y le dice a Faraón que tiene que dejar ir al pueblo, que si no va a ser castigado con unas plagas, y una de las plagas que le envía el Señor es la plaga de la rana. Cuando el Señor ordenó a aquellas ranas que vinieran sobre el pueblo en Egipto, llenó por completo de ranas por todos lados. En todos lugares había ranas. Tan fastidio era aquello que no podían caminar, no podían ni siquiera hablar. En todo lugar estaban las ranas, por todos lados estaban. Por lo que Faraón llama, y lo primero que hace en el capítulo 8 del libro de Éxodo, versículos 7, 8 y 9,
él manda que llamen a Moisés. Entonces dígale a Moisés que venga a orar. Y cuando viene Moisés, él le dice, ora a Jehová. Lea su Biblia. Ora a Jehová para que quite las ranas de encima de nosotros. Y Moisés responde de esta manera. Porque aquí nosotros somos probados. Porque posiblemente hemos orado también nosotros así, pidiéndole al Señor que haga algo. Y el Señor quizás responde como responde Moisés, pero nosotros pasamos las cosas. Moisés le dice a Faraón, dígnate decirme, ¿cuándo quieres que ore para que Jehová quite las ranas de ti? Y creo que muchos de ustedes conocen la respuesta. Y Faraón contestó a Moisés y le dijo, mañana. Es el primer día. Debes hacer los cambios. Debes empezar. ¿Cuándo vas a empezar? Mañana. Y posiblemente pasaste todo el 2020 orando al Señor para que te diera la estrategia, para que te sanara, para que te prosperara, para que te mostrara el camino, para que abrieran la puerta. Y quizás el Señor te está diciendo hoy, dígnate decirme, ¿cuándo quieres que yo haga tal cosa? Y como escuchaste la palabra, le dijiste entonces al Señor, mañana. No hoy que estoy escuchando la palabra. No, Señor, porque hoy es día feriado, hoy no trabaja nadie, hoy tenemos de costumbre quedarnos en casa o hacer todas las cosas. No, hoy no, mañana. Pero tienes un año orando al Señor, pidiéndole, y digo un año, hay algunos que tienen mucho más. Y hoy cuando están recibiendo la palabra es cuando se están dando cuenta de los errores que cometieron. Al haber pedido algo al Señor, con los cuales no estuvieron dispuestos. Y luego decimos, el tiempo de Dios es perfecto. Para justificar nuestra ineficacia, para justificar inclusive la insensatez de nosotros al no querer hacer las cosas que Dios nos está diciendo que debemos hacer. ¿Cuándo vas a terminar con este pecado? Mañana. ¿Cuándo vas a dejar este estilo de vida que llevas? Mañana. ¿Cuándo vas a moldear tu carácter al carácter de Cristo? Mañana. ¿Y el primer día? O sea, ¿qué hacemos el primer día? Se perdió. ¿Por qué? Porque es el primer día. Es el día feriado y tenemos que hacer solamente lo que de costumbre tenemos que hacer. Y los cambios que debemos experimentar no los estamos viviendo. ¿A quién le vamos a dejar estas cosas que vienen? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esta lucha? ¿Cómo vamos a enfrentar lo que viene? ¿Cómo nos vamos a parar nosotros en la brecha si no sabemos qué cosa es lo que hay que hacer? Y si por alguna razón lo hemos planeado o hemos pensado hacer, no tenemos las ganas de hacerlo. La carne siempre va a querer quedarse, Señor. Va a querer dormir, va a querer estar allí en un lugar donde nosotros aparentemente no decimos que vamos a estar, pero realmente no queremos estar. La carne no quiere estar. Queremos tener victoria sin lucha. No hay una victoria si no hay una batalla. En el deporte se dice que es deshonroso cuando alguien, o no es que es deshonroso, sino que no le agrada al competidor cuando el contrincante no se presenta o es descalificado por una u otra cosa. Siempre han querido tener la victoria que van a tener porque verdaderamente se llevó a cabo una batalla. Pero así como las mujeres vinieron a poner lo que de costumbre querían hacer, así nosotros queremos comenzar este nuevo periodo, en este primer día, haciendo lo mismo que hacíamos el año pasado. Y si nos ordenaron y pedimos al Señor que hiciéramos algo o queríamos nosotros avanzar en algo, cuando el Señor estuvo dispuesto a hacerlo, dijimos nosotros, mañana lo haremos. También alguno estará ya pensando por ahí, bueno, pastor, y nosotros no vamos a descansar, nosotros no tenemos derecho a día feriado. No estoy hablando de que usted no descanse, no estoy hablando de que usted no merezca pues también compartir con los demás, pero hemos errado nosotros porque en seguir digamos al mundo o al montón,
Nosotros nos parecemos a los demás. Usted no va a la playa en un día de lunes a viernes. Usted tiene que ser el domingo o el sábado o el fin de semana. Del resto no. Porque usted no se ha dado cuenta, pero nos hemos ajustado es a lo que dice el sistema. De hecho, hay cosas que no funcionan justamente porque estamos libres. Porque así nos dijeron, estos son los días que vas a tener libre. No puedes tener otro día libre. Así nosotros hemos ido adaptando ciertas cosas. Hoy tú vas a una fiesta y si no amaneces en la fiesta, eso no es fiesta. Y así muchas otras cosas que pueden ocurrirte. Hoy inclusive, vea cómo ha cambiado todas estas cosas que nosotros no nos percatamos, pero hoy el noviazgo se establece ya a los 10 años, inclusive y padres y madres aceptan tales cosas sin ninguna responsabilidad con respecto a lo que significa ese noviazgo. Y posteriormente nosotros tenemos una tasa alta de natalidad prematura, de embarazos precoces, porque simple y llanamente no nos percatamos de eso. Y los jóvenes comenzaron a decir que ellos eran independientes, podían decidir porque ese era su cuerpo y una cantidad de cosas que cambiaron que nosotros simple y llanamente nos adaptamos al montón. Nos estamos aprovechando el tiempo, estamos aprovechando lo que deberíamos hacer. Cuando nosotros leemos la palabra en Efesios 5:14, dice ahí que te levantes, despiértate, tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate, dice allí la palabra. Tú que habitas, que duermes allí entre los muertos y te alumbrará Cristo. Si no seamos pues, mira bien pues. Con diligencia, dice el versículo 15. Efesios 5:15. Mirad pues bien, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Lea su Biblia. Hay que aprovechar el tiempo. Hay que planear. Aprovechar el tiempo es que cada cosa esté en su lugar. Y si usted verdaderamente tenía un plan, debía estar ese primer día, ya sea de descanso o trabajando, pero debía estar planeado. Debemos aprovechar el tiempo porque los días que vivimos son días malos y la única forma de que el Señor se pueda manifestar y la luz del Señor se pueda reflejar en nosotros es que nos activemos para hacer las cosas. No simple y llanamente quedándonos. Hay situaciones que a mí personalmente me afectan y no le digo que no me impactan en el momento, pero inmediatamente busco la forma de tener el consuelo de la palabra, de tener el consuelo del Espíritu, hasta que haya una respuesta que me fortalezca y que me dé la fuerza necesaria para seguir adelante, sabiendo que Dios me va a abrir una puerta, pero soy obediente a hacer aquellas cosas que aunque al parecer no da resultado, si Dios me lo dijo, eso dará el resultado. Muchas cosas van a cambiar, muchas cosas tengo que emprender de nuevo, muchas cosas, hay que hacerlas, me gusten o no, y son necesarias para luego obtener lo que realmente quiero tener. Así que es fundamental que nosotros aprendamos a tener el tiempo necesario. ¿En qué estamos invirtiendo nosotros el tiempo? Si la vida sigue tal cual y no reconocemos que la vida pecaminosa que llevamos tiene que cambiar, buscando la santidad, vamos a tener las mismas consecuencias. Y quiero que entendamos esto porque la iglesia, la función de nosotros, Cristo fue a salvarte. Jesucristo, Dios vino a esta tierra para que nosotros nos pudiésemos reconciliar con el Padre. Esa es la función.
del Señor. Y esa es la función del Evangelio de Jesús. Ahora, añadido a todas esas cosas, cuando entendemos primeramente la salvación, el milagro mayor de cualquiera, entonces vienen las otras cosas. Porque eso es lo que Él dijo en Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero nosotros buscamos las añadiduras antes de buscar el reino. Y vivimos ocupados en el llamado y no en quien nos hizo el llamado. Quiero que usted me entienda lo que hoy le quiero decir. La iglesia no puede seguir siendo igual. Usted no puede seguir teniendo las mismas excusas. Usted no puede, tiene que entender que hay que hacer un esfuerzo para venir y congregarse, para compartir la palabra, para recibir esto que tiene ahora, para llevarlo a los demás, para hablarle a los que tienen a su lado, para saber que realmente esto es salvación, que si usted verdaderamente es salvo, usted tiene que hablarle a los demás, y como consecuencia de hablarle a los demás y de hacer lo que Dios dice, entonces todo lo demás le va a venir y no habrá hambre, no habrá necesidad, no habrá ninguna de estas cosas que hasta ahora nos están afectando, porque le estamos siendo obedientes al Señor al vivir una vida de santidad establecida por Él y no por nosotros. Es difícil a veces al pueblo poderlo meter en esto y que entienda que la razón por la cual venimos a la iglesia es para adorar al Señor, para darle agradecimiento, adorándolo y alabando al Señor. Fuimos creados para eso, señores. Por esa razón tenemos que estarnos congregando. No porque sientas obligación, no porque como algunos a veces que le he preguntado y los veo, ¿y por qué dejaste de ir a la iglesia? ¿O por qué vas muy esporádicamente? Bueno, no sé, siempre tienen una excusa. Pero ahora hay algunos que me han dicho a mí, no, pastor, es que me enfrié. Entonces es válido lo que dice el Señor, dejaste a tu primer amor. Cuando llegaste, hervías por dentro, la pasión estaba allí, querías hacer cualquier cantidad de cosas y erraste al cansarte haciendo cosas para el Señor que Él no te mandó a hacer. Porque cuando nosotros estamos haciendo lo que Él nos ordena, no hay cansancio, no hay agotamiento y cada cosa está en su lugar. Así que es fundamental que nosotros lo podamos hacer. Estamos aprovechando entonces el tiempo. Ese es el primer día, ese es cuando está el plan, es lo que nosotros tenemos que hacer, es lo que nos ordenó el Señor. ¿Le vamos a hablar a quién? ¿Le vamos a hablar al otro? ¿O a quién? ¿O nosotros mismos nos estamos llenando de la presencia de Dios y del Santo Espíritu? No hagamos, señores, como Jonás. Nos mandan hacia un lado, porque aquí ocurren dos tipos de personas. Concurren en la iglesia dos tipos de personas: los que llegan a conocer la verdad y huyen de ella, y los que no conociéndola vinieron a buscar esa verdad y practicando la verdad se llegan a dar cuenta de que la verdad duele. Estas cosas, lo que vas a adquirir, lo vas a adquirir con sacrificio. Tienes que ser, si no le hubiese dicho el Señor a Josué que tenía que ser esforzado y valiente. Y le pidió que no se apartara su ley ni de su mente ni de su boca, que meditara en ella de noche y de día. Y que no se apartara ni a diestra ni a siniestra. Porque entonces, solo entonces, todo lo que emprendería sería prosperado. Primero Dios, después viene la prosperidad. Solo entonces serás prosperado. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos buscado a Dios para que nos prospere primero, y la santidad y el esfuerzo que tenemos que hacer no lo queremos hacer. ¿Quieres tener, quieres llegar? Tienes que ser esforzado, tienes que luchar. Y el esforzarse es vivir según la palabra de Dios. Nosotros ignoramos por completo y vamos a estar justificando muchas cosas
que tenemos que hacer para no ejecutar aquello que sabemos que debemos hacer. Algunos están tan enfrascados buscando esa prosperidad que dejaron de congregarse, dejaron de venir, dejaron de asistir. Y entonces, teniendo la posibilidad de congregarse, quedaron online. Y cuando se acuerdan y apartaron a Dios, dejaron al primer amor para luego, no, es que yo tengo que hacer esto, porque así es como le voy a servir a Dios. Y Dios te dijo que era así. Hasta donde yo sé, Dios nunca va contra sus mandamientos. Dice mi Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículos 4, 5 y 6. Dice allí lo siguiente, que el que mira al viento no sembrará. Si es que alguno puede mirar al viento. Entienda lo que le digo. El sabio dice que el que mira al viento nunca sembrará. O sea, nadie puede mirar al viento. Tú sientes el viento, pero no lo miras. Y el que observa las nubes nunca segará. Son justificaciones para no hacer las cosas. Entonces te dice que el que mira el viento nunca sembrará y el que mira las nubes nunca segará. Porque así como no conoces la dirección del viento, así como no conoces la dirección del viento, ni cómo se forman los huesos, tus huesos, en el vientre de la mujer encinta, así desconoces el obrar del Señor. Entonces dejamos de hacer las cosas porque desconocemos lo que Dios va a hacer con nosotros. Y buscamos justificaciones para no venir a la iglesia o para no poner por obra la palabra que estamos nosotros dando. Porque ¿qué ocurre en la iglesia? Que el que predica, y si predica la palabra de Dios de verdad, en un momento te va a confrontar. Y si no eres maduro espiritual, llegarás a creer que es que el que predicador la agarró contigo. Y no que Dios te está poniendo en evidencia tu condición, que tiene que ser cambiada para que cambien las cosas e inicien los periodos y las temporadas como deben ser. No que llegues a media. Así que desconocemos cuál es el obrar de Dios porque no nos metemos a hacerlo. Simple y llanamente aceptamos que la unión de un hombre y una mujer pueden concebir a un ser humano, una nueva vida. Pero desconocemos realmente cómo es que se forman esos huesos y cómo se le da forma, cómo hizo Dios para darle forma a un nuevo ser vivo en el vientre de una mujer. Así que, ¿qué dice él? ¿Qué dice él al respecto? Por tanto, le voy a leer este versículo a usted. Eclesiastés 11, 6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Por la mañana no le des paz, no le des tranquilidad a tu mano. Y en la tarde no dejes de hacer esto o lo otro, porque tú no sabes qué cosa es la que va a dar resultado. Si nosotros nos enfrascamos simple y llanamente en hacer lo mismo y no variamos y no probamos a ver qué cosa es lo que va a dar resultado, ¿cómo lo sabremos nosotros? ¿Cuándo vamos a empezar? Sabemos que vamos a tener lucha, adversidades, circunstancias que se van a presentar. Pero ¿cuándo las terminamos nosotros? ¿O cuándo hacemos que esas cosas hayan pasado? ¿Qué cosas son las que nosotros estamos dejando de hacer? ¿O qué cosas estamos haciendo nosotros que no nos dan los resultados que nosotros esperamos? Hay un tiempo, el mismo sabio Salomón dice que hay un tiempo para cada cosa. Por eso deben estar planificadas las cosas. Hay un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para edificar, un tiempo para construir. 14 estaciones pone él ahí.
Es el transcurrir de la vida de un hombre. Cuando digo hombre, lo digo en general. ¿A qué nos estamos dedicando nosotros? ¿O en qué nos hemos levantado nosotros? Me temo, como dice Pablo a los Gálatas, le dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también vosotros hayáis sido engañados. Porque si viniese otro, le dice, predicando otro evangelio que no es el de Cristo, de buena gana lo aceptarías. Porque ¿sabe qué hemos hecho? Cada vez que nosotros presentamos o vimos una adversidad, nosotros salimos corriendo a buscar algo mejor que la adversidad que nosotros tenemos. Cuando deberíamos es pedirle fuerzas al Señor, la sabiduría, la inteligencia y la prudencia para superar la adversidad que está allí. Porque toda adversidad no es más que una prueba y Dios la permitió. Dios tiene el control. Lo que ha ocurrido no es que Satanás se le escapó al Señor y se le fue por debajo y vino e hizo este desastre aquí. No fue así. Estamos lejos realmente de llegar a hacer eso. Tenemos que saber cuándo hay que luchar, tenemos que saber cuándo debemos estar en la adversidad y tratar de superar eso, pedirle a Dios que nos dé la inteligencia, la sabiduría para nosotros salir adelante en todas las cosas que se están presentando. Que no huyamos nosotros de las luchas y de las confrontaciones que vamos a tener. Que no nos escapemos de los cambios que nosotros tengamos que hacer. Que reconozcamos que nuestra vida tiene que cambiar y que no podemos seguir en la misma costumbre de lo que ya conocíamos. Y que con ánimo verdadero nosotros podamos entender que es una confrontación donde Dios nos garantiza la victoria. Pero tenemos que luchar. Nadie va a tener una victoria si nosotros no luchamos. Hasta donde sé, leo mi Biblia y veo a David, que nunca perdió una batalla, pero todas las que ganó, las ganó porque las tuvo que enfrentar. A tal extremo se enfrentó David con su enemigo que no le permitió el Señor que le levantara a David el templo, porque su espada y su mano habían derramado demasiada sangre a causa de dar cuenta del enemigo que Dios mismo le entregaba. Y le decía, sí, ve, porque los he entregado en tus manos. Y daba cuenta de ellos. Dios nunca le dijo a él, no te preocupes, yo te los voy a apartar. No, tuvo que luchar. Aunque muchas veces también Dios evidenció que él podía pelear esa batalla. Pero en algún momento todos tenían que hacer lo que Dios dijo que tenían que hacer. Una confrontación inevitable. ¿Y qué debemos hacer nosotros cuando vienen esas confrontaciones? Mi Biblia dice que cuando Jesús comenzó el primer día después de haber sido bautizado, comenzó una lucha. Para aquellos que creen que cuando llegan a la iglesia todo está resuelto. No, aquí es donde comienzan las batallas. Aquí es donde comienza o llegamos a conocer la guerra que está establecida. Jesús es bautizado por Juan el Bautista, quien no quería bautizarlo, y después de ser bautizado, dice mi Biblia en Lucas 4, que fue llevado por el mismo Espíritu al desierto para que fuese tentado por Satanás. Ruego a Dios, ¿sabe? Tenía un error, o siempre lo tuve, hasta cierto tiempo que pude comprender esto que ahora te voy a decir. Cuando te hablaba del pacto que había hecho esta persona y que le exigía a Dios que cumpliera ese pacto, un pacto que Dios no había hecho con él, pero que él sí había hecho y creía por manipulación de los demás que Dios tenía que cumplirlo, entendí lo siguiente, que cuando las cosas salen según yo lo he pensado, Dios es bueno. Pero cuando las cosas no salen como yo las pensé, ¿Dios sigue siendo bueno? Es mi pregunta. Me hice yo esa pregunta. ¿No sería yo el que establecí tal cosa? Y ahora, de alguna manera, estoy diciendo que Dios es malo porque no cumplió
los deseos. Una palabra también mal aplicada que a veces tomamos el versículo y decimos que Dios cumplirá los deseos de tu corazón. Los cumplirá, sí, si tú estás acorde con lo que Dios te ha ordenado que debes hacer. Porque entonces será el Espíritu en tu corazón, y el Espíritu estando en tu corazón ciertamente hará que se cumplan esos deseos. Pero si te das cuenta, ya no son los deseos de tu carne. Por eso dice la palabra en el Proverbios 4:23, de toda cosa guardada, guarda vuestro corazón, porque de él mana la vida. Hay que saber entonces cuáles son los deseos que nosotros tenemos, para entonces saber enfrentar las cosas que sabemos nosotros con las que tenemos que luchar. Cuando Jesús es bautizado, es llevado por el Espíritu a que fuese tentado por el Satanás. Y no era que debía más bien estar bien, porque mira, voy a comenzar el ministerio, ahora tengo el Espíritu y voy a hacer. No, primero pasó una prueba. Eso indica lo que usted va a tener que pasar. Vas a iniciar y todo inicio es difícil. Cuando Jesús fue allá, fue tentado y Satanás lo tentó de todas las formas habidas y por haber. Y cuando nos ponemos en evidencia al final, cuando ya están terminando sus 40 días o al final de esos 40 días, es nuevamente tentado por Satanás. No le dejó en ese momento, sino que ustedes saben, le dijo primeramente, le dijo, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Le ofreció grandes cosas, lo subió a un pináculo y le dijo que también eso se lo iba a dar. Y después le dijo que se lanzara, que Dios lo iba a guardar. Y con todas esas propuestas que le hizo, Jesús siempre le respondió según la palabra. Dice Lucas 4:13, dice allí lo siguiente: y después que Satanás le hubo tentado de toda tentación, le dejó por algún tiempo. Le dejó por algún tiempo. Eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar, porque Satanás no te va a dejar por completo. Pues sorprendentemente también habita en nosotros, o habita con nosotros. Le dejó por un tiempo, y usted observa, lee su Biblia y ve que a cada instante venían los fariseos, los escribas, para tentar a Jesús. Pero luego el versículo 14 dice que Jesús, después de esa tentación, volvió en el poder del Espíritu al pueblo donde estaba. Primer día fue a la tentación, terminó la tentación allá y entonces volvió en el poder. Por eso no te puedes dejar pasar el día como si nada, si no está dentro de tu planificación. Por eso no puedes descansar, por eso no puedes darte el lujo de que el enemigo entre, porque si te agarra de alguna manera alejado de Dios, vas a tener inconveniente. Cuando nosotros nos apartamos de Dios y volvemos a la costumbre del cual el Señor nos quiere sacar, somos víctimas del enemigo, porque terminamos haciendo lo que ya teníamos por costumbre, que debimos haber cambiado y ahora no estamos haciendo. ¿Cómo crees entonces que vas a tener los resultados? ¿Cómo crees que vas a prosperar? ¿Cómo crees que se va a establecer la gran iglesia o la gran empresa o la familia que quieres? ¿Cómo crees que vas a dejar la vida pecaminosa que habías llevado hasta ahora si tú mismo no comienzas a hacer los cambios que Dios está exigiendo que deben hacerse? Haciendo, trabajando, esforzándose desde el primer instante hasta que verdaderamente llegue ese poder para ser manifestado. Desde allí nadie detuvo a Jesús. Nadie lo detuvo. Sabía lo que tenía que hacer hasta el momento en que te reseñé en ese Lucas 24 que Él es resucitado y vuelve a comenzar. Un año termina, comienza un nuevo periodo. Terminó tu vida anterior, comienza una nueva vida. Una vida que no es que va a ser infalible. Por el contrario, van a haber fallas, pero habiendo la falla, entonces tú podrás saber, reconocer qué es lo que debes cambiar, y de los errores que se cometen vamos a aprender para nunca más volver a repetirlos. No regresarse a ellos. Si entendemos esto,
Media batalla está ganada. Y la otra batalla la peleará el Señor. Te lo puedo asegurar. Preparados como estamos, porque viene una nueva temporada. Este es el preámbulo de lo que vamos a recibir el día domingo, a la cual te invito, no te la pierdas, porque es la primicia, es primicia. Y quieres comenzar con el pie derecho, pues debes estar allí en la iglesia. Vamos a recibir esa bendición. Vamos a ver qué es lo que debemos hacer. No estés creyendo por allí, como están en las redes sociales, las profecías de fulano de tal y las profecías de fulano de tal. Tú no te das cuenta que todos los años profetizan y cada vez que profetizan ninguno concuerda o coincide con lo que de verdad ocurre. ¿Quieres conocer profecía? Lee tu Biblia. Así que venga a recibirlo. Venga a recibir la bendición que le va a abrir el entendimiento para que entonces sepa hasta dónde tiene que llegar. No perdamos más el tiempo, señores. Estamos ahorita afectados. Y se dice que inclusive que algunos están hablando que esa pandemia y todo el recogerte en tu casa va a durar, no sé, hasta marzo, hasta abril, hasta junio. No sabemos cuándo. Y por si acaso están diciendo ya que hay una variación en la cepa del virus y entonces más peligroso, más contagioso y todo aquello, y la gente más se queda en su casa. Muchas cosas van a cambiar, para muchas cosas tenemos que prepararnos. Si estas cosas nos enseñó que algunas cosas de que estábamos acostumbrados debían cambiar, pues no solamente esas serán cambiadas, sino algunas que también nos van a beneficiar y que antes las practicábamos y que no nos beneficiaban en nada, solamente por costumbre. Mas hoy sabemos y entendemos a dónde tenemos que ir. En el nombre de Jesús, yo ruego al Dios Todopoderoso para que de verdad se establezca en nosotros y comenzando a hacer nosotros las cosas con buen pie, sepamos que de ahora en adelante las dificultades van a venir, pero en todas ellas nosotros seremos más que vencedores en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te bendigo hoy. Y te doy gracias porque a ti te ha parecido ciertamente hablarle a esta pequeña manada. Y los que reciban esta palabra te ruego puedan ser transformados, puedan ser entendidos en lo que están recibiendo. Porque ciertamente un nuevo periodo va a empezar, una nueva temporada. Y estoy claro, Señor, que nosotros no podemos acometer este nuevo emprendimiento, esto que vamos a empezar de la misma manera como lo vinimos haciendo hasta ahora. Reconozco, Señor, que hemos cometido grandes errores y que complacidos en lo que teníamos y en cómo nos iba en todas estas cosas, creímos en un momento que estar contigo, que vivir contigo era igual a nuestro bienestar. Nada más lejos de la verdad, Señor. Porque el bienestar viene dado, si bien es cierto, de tu mano, pues en todas las cosas que recibimos, también el crecimiento requiere de un cambio drástico, que va a cambiar muchas cosas a nuestro alrededor. Y si no entendemos lo que el Espíritu quiere para con nosotros, quedaremos postrados, quedaremos allí tendidos, Señor, con aquellas cosas que en un momento determinado dejarán de ser. Y aquí es donde cobra sentido, Señor, lo que siempre nos has enseñado. Que las cosas que se ven son cosas temporales. Por eso debemos mirar a las que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Y si nosotros ponemos la mirada en ti, que eres eterno, allá en los cielos donde hay la eternidad, entonces las cosas que tenemos aquí sabemos que van a cambiar. Y las que están para bien, de alguna manera van a cambiar para ser afectadas. Y las que están para mal serán cambiadas para bien. Y cuando entendemos eso, siempre estaremos preparados para que nosotros vayamos adelante. Te ruego pues que venga tu entendimiento, que venga tu sabiduría, que tu Santo Espíritu nos guíe, que podamos nosotros entrar en los lugares donde ahora no habíamos podido entrar. Que de verdad podamos entender que somos los hijos de Dios los que tienen que estar gobernando sobre esta tierra en todo tiempo, en todo momento, a fin de establecer el reino. Que vamos a tener gente con controversia, gente en contra de nosotros, gente que se va a levantar, pero todos ellos delante de nosotros caerán, porque así dice tu palabra, Señor. Y el que se niegue siempre y llanamente caerá delante de ti. Te ruego, Señor, por los enfermos, que se puedan levantar. Señor, que tu unción baje sobre los que todos se congregan aquí.
y que haya una unción especial y que ellos puedan imponer las manos a los enfermos y los puedan sanar. Pero más que sanidad, que les sanen su espíritu para que haya entendimiento, Señor. Desde los más pequeños hasta los más ancianos. Que no haya hambre en tu pueblo, sino que tú puedas prosperarnos en sobreabundancia, Señor. Y cuando nosotros tengamos a alguno con necesidad, podamos suplirle, Señor, y que no le falte absolutamente nada, enseñándole a sí mismo que tiene que luchar, que tiene que seguir y que tiene que avanzar. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy porque sé lo grande que vas a hacer y que estás haciendo con todos nosotros. En el nombre de Jesús te bendigo, te doy gracias, te doy la alabanza y te doy la adoración. Bendito sea tu nombre por siempre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.